Las vitaminas son compuestos químicos imprescindibles para la vida, ya que en ellas recae que se promueva un correcto funcionamiento fisiológico, debido a que son catalizadoras, o sea, aceleran los procesos. Al mismo tiempo, cada vitamina, al ser un compuesto orgánico, presenta diferentes estructuras atómicas, lo que hacen que éstas tengan diferentes funciones, pero para obtenerlas es esencial que sean adquiridas a partir del consumo, ya que el cuerpo no tiene la capacidad de producirlas. En este punto es donde se posicionan los mayores mitos de ellas, y tal vez si lo queremos ver como un medicamento, es el que tiene mayores fábulas. Lo primero es que todo lo que consumimos tiene vitaminas, las carnes, los vegetales, las frutas, las harinas. Todo con lo que nos alimentamos tiene cierta cantidad. Según el alimento tendrá mayor o menor cantidad de una u otra, y es necesario tener un equilibrio para tener un correcto funcionamiento de nuestra fisiología, por lo que actualmente existe un mercado muy amplio enfocado a aumentar el consumo de estas, el cual no garantiza que uno tenga un mayor desempeño al consumir un exceso, que tal vez se pueda traducir en una expectativa de vida más larga. Pero al mismo tiempo existe el mito de que consumir un exceso de estas puede provocar problemas. Por ejemplo, el consumo de vitaminas lipofílicas provoca afecciones en el hígado, como es el hígado graso. Esto solo ocurre cuando se aplican dosis muy amplias diariamente por inyecciones, ya que si son consumidas el intestino solo absorbe lo requerido y lo demás es excretado, por lo que consumir un ligero exceso de estas solo hará que tus heces estén más vitaminadas. Todo esto es una porción de lo que involucran las vitaminas, por lo que tal vez una de las que más mitos tiene sea la vitamina D. La vitamina D, o también conocida científicamente como calciferoles, son un grupo que su principal función se centra con el calcio, un mineral indispensable para los huesos principalmente. También se encuentra en la producción de leche. En animales ovíparos es el principal elemento que constituye el exterior del huevo, lo que le profiere resistencia, un envase que protege el interior. Asimismo es importante en la piel, el pelo y las uñas, mientras que las deficiencias de esta puede provocar raquitismo, osteoporosis, osteomalacia, pigmentación anormal de la piel, mialgia, haciendo que el mayor peligro de sus bajos niveles sea, por ejemplo, que nuestros huesos sean más frágiles, por lo que se romperán con mayor facilidad, las articulaciones se lastiman, lo que limita el movimiento, y cada vez que hagamos uno, los huesos chocarán y dolerá, en ocasiones al punto de limitar y reducir la calidad de vida, por lo que es indispensable para podernos mover. Ahora bien, el primer mito es de dónde se obtiene esta vitamina. Muchos creen que se obtiene del sol o los rayos ultravioleta. Esto es falso. Este último cumple una función que veremos más adelante, pero para obtener esta, uno debe de consumir algunos alimentos. El huevo contiene esta en su clara. Asimismo, la leche contiene gran cantidad de ella. Me refiero a la leche entera, no a líquidos que se hacen pasar como leche, como es la de almendra, de soya, las leches bajas en grasas. Todas estas tienen una muy baja cantidad de ellas. Asimismo, todos los derivados de la leche, como los quesos, las cremas, los helados y otros productos lácteos. Otro alimento rico en vitamina D y calcio son los pescados, sobre todo en la piel de ellos, mientras que la gelatina también cuenta con una porción importante de ellos. Los animales las obtienen del consumo de plantas, que a su vez bacterias en su interior sintetizan, de ahí los depredadores la cazan y obtienen dichas vitaminas. Para que el calcio se fije en los huesos es necesario la síntesis de vitamina D3. Esto se logra al recibir rayos ultravioleta que se absorben por la piel y modifican la vitamina D1 en D3, que es la que se encarga de que se fije el calcio en los huesos, por lo que es necesario tomar el sol para que este proceso suceda. Se estima que con 10 a 15 minutos diarios son necesarios para tener un equilibrio idóneo de este proceso. En algunos casos es necesario que los alimentos estén enriquecidos por este, ya que es limitada su obtención de vitamina D, sobre todo por las diferentes corrientes alimenticias que existen actualmente. Tiene sus problemas al obtener una dosis muy alta. Estas normalmente se dan por automedicación o medicamentos erróneamente administrados, por lo que la vía de ingesta de alimentos ricos de ella no provocan dichas dolencias. El problema es que aún se desconoce cuál es la dosis que se podría señalar como tóxica. Se ha estipulado que en algunos casos puede provocar daño renal. Esto se da por la formación de urolitos. También puede causar arritmia, coma y la muerte. Esto en casos muy severos.
por lo que al consumir una alimentación variada puede prevenir dichas dolencias. No es necesario el consumo masivo de estas, a menos que un médico lo autorice, la cual tiene como función mantener sanos los huesos, que son los pilares que nos permiten mantenernos en pie y por las articulaciones movernos adecuadamente. Es interesante ver cómo el conjunto del astro que ilumina la Tierra nos permite estar vivos por la interacción que tiene. Eso es la vitamina D. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!